Señor les bendiga, amados. Quisiera que nos pongamos de pie un momentito, que usted pueda rendir al Señor de verdad su corazón, su tiempo y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo le hable. ¿Quiénes quieren que Dios les hable? Amén. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor. Señor, tú conoces mi vida, tú sabes lo que yo necesito, mi Dios. Háblanos en esta mañana. Señor, aquí hay personas que tú trajiste con un propósito. Llena sus vidas, Señor, con tu palabra, con tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. El Señor hablaba a mi corazón que la fábrica de pecados está en la mente. Es una de las áreas que el enemigo trabaja, y hace un tiempo el Señor me dio un tema parecido, pero Dios sabe cuál es nuestra necesidad y por qué necesitamos nosotros. Me decía, la restauración del hombre es devolverle el estado original. O sea, Dios hizo un diseño de lo que Él esperaba del hombre. Y ese diseño se interrumpió cuando el hombre fue ministrado en sus pensamientos. Entonces, la restauración nuestra no solo es de lo que nos rodea. Quizás usted está buscando una restauración de sus finanzas, una restauración de su hogar, una restauración, no sé, de qué. Pero la restauración que el Señor hace es integral. Dios sí va a restaurar tu hogar, Dios sí va a restaurar tus finanzas, Dios va a restaurar todas las cosas, pero va a empezar por acá adentro. Acá adentro hay muchas cosas que tienen que cambiar. La vida que hemos vivido ha tenido episodios de dolor. ¿Quiénes han tenido episodios de dolor? ¿Quiénes han tenido heridas? ¿Quiénes han tenido pérdidas materiales, robos tal vez, engaños? Pues todo eso ha dejado daños en el corazón y predispone la mente, predispone nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente cada ser humano de tiempo en tiempo da lugar a los malos pensamientos, pero si nosotros no sometemos nuestros pensamientos al poder divino de Dios, los pensamientos que no controlamos nos van a controlar a nosotros. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Muy bien, ¿a qué le llamamos malos pensamientos? ¿A qué le llama usted malos pensamientos? A veces uno piensa, bueno, malos pensamientos son solo aquellos pensamientos pornográficos, los que no edifican. Todo pensamiento que es contrario a lo que Dios establece en su palabra es un mal pensamiento. Los malos pensamientos son las armas que utiliza el enemigo para hacernos caer en pecado. Recordémonos que el enemigo, su propósito principal es robar, matar y destruir. Y a veces son nuestros propios pensamientos los que nos están destruyendo. Pensamos mal de los demás, pensamos mal de nosotros mismos y hasta pensamos mal de Dios. Luisita mencionaba que a veces nos vienen pensamientos, ¿por qué Dios a otros les cumple sus promesas y yo estoy a la saga? A mí no me ha cumplido el Señor. Esos son pensamientos que están trayendo destrucción a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos vencer, someter los pensamientos, tenemos que estar agarrados del Señor, porque los malos pensamientos nos van a bombardear. Todo el tiempo está el enemigo tratando de influenciar en nuestros
pensamientos. ¿Puede decir amén? Fíjense que si nosotros analizamos, los pensamientos se forman por la información que dan a nosotros todos los sentidos. Entonces, todo lo que nosotros vemos, todo lo que oímos, los olores, los sabores nos conectan un pensamiento. Fíjense que hay palabras que nos conectan con alimentos. Por ejemplo, la palabra almuerzo. Yo debo de haber, tal vez mis primeras comidas que yo tenía uso de razón, he de haber comido caldo con arroz, porque cuando yo oigo la palabra almuerzo, eso es lo que se me viene a la mente. Hay olores que nos recuerdan personas, traen pensamientos. ¿Por qué? Porque transmitieron una información a nuestra mente, ¿verdad? A nuestro cerebro. Entonces, como los sentidos son importantes, el enemigo trabaja nuestra mente y nuestros sentidos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra al respecto. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué nos quiere desviar el enemigo? Cuando está influenciando nuestros sentidos, cuando trata de desviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. A veces con una sola idea nosotros dejamos de ser fieles a Cristo. Y es por eso, porque las batallas más grandes las tenemos en la mente. Es el campo de batalla del enemigo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos constantemente buscar los medios que el Señor nos ha dejado para poder someter nuestros pensamientos y agradar a Dios. Entonces, hoy yo los invito en el nombre de Jesús que consideremos algunos principios que nos van a ayudar a poder salir victoriosos sobre todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios. ¿Quién me puede decir qué pensamiento sobre sí mismo es contrario a la palabra de Dios? Sobre sí mismo. Desobedecer algo. A ver, ¿alguien más? No sirvo para nada. Es un pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y hay mucha información en nuestro cerebro que ha venido por palabras que nos han dicho y han formado pensamientos que nosotros tenemos que someter bajo el poder del Señor. ¿Podemos decir amén? Entonces, nuestra mente puede ser que tenga más información negativa que positiva, pero una mente negativa no puede llevarnos a una vida abundante, porque lo que nosotros pensamos es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hay gente, la palabra incluso dice que hay personas que piensan de mañana ir a hacer el mal, ¿verdad? Y nosotros podemos ver aún en las noticias que no son ni las 6 de la mañana y ya hay un muerto ahí. Madrugó, el que tenía que hacerlo, quizás pasó pensando toda la noche y al día siguiente fue a consumar su plan, ¿verdad? Pero no solo eso. ¿Qué pensamos nosotros cuando abrimos los ojos? Miren, yo cuando no conocía al Señor, de alguna manera he de haber tenido ministraciones durante los sueños, porque siempre amanecía con un flato, con un temorcito de que algo malo podía pasar. Entonces, a veces esa sensación, ¿verdad? Eso, ay, peor si le van a quitar el trabajo a mi esposo. ¿Y qué haría? ¿Por qué tenía yo que estar pensando en lo malo que podía pasar? Y hay mucha gente, y se los digo porque en las administraciones las personas abren su corazón y hay mucha gente que vive en temor, que se despierta pensando que algo malo puede pasar.
Y todos esos pensamientos tenemos que someterlos al Señor, porque una cosa es que el Espíritu Santo te alerte de peligro, pero no te va a provocar temor. Te va a provocar la sensación de tomar precauciones, de orar, de clamar, de cubrirte, ¿verdad? Pero no te va a causar temor ni angustia, ¿verdad? Entonces, miren, cuando nosotros logramos someter los pensamientos a lo que la palabra de Dios dice, vamos a dejar de estar pensando, ay, tal vez nos dieron un diagnóstico, tal vez tenemos gripe y nos duele todo el cuerpo. Ay, Dios mío, peor si ya tengo un cáncer. Ese es el trabajo del enemigo, que quiere destruirte, que quiere traer enfermedades fuertes a tu vida, porque de pensarlo va a llegar un momento en que lo empiezas a declarar y hay poder en las palabras. Tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando hablamos de pensar mal, no necesariamente se trata de pensar mal de las personas, sino también de nosotros mismos, de la vida, de las circunstancias, de todo lo que nos rodea y aún de Dios. Cuando nosotros tenemos una mente negativa, nada nos parece bien. Ay, qué horrible el día, ¿verdad? Ay, qué calor. Y cuando hay frío, ay, qué frío, ¿verdad? Qué horrible está el día. Todo eso el Señor lo tiene que cambiar, porque con eso crecimos. Esa es la cultura en la que estamos metidos, ¿verdad? Si se va a hablar y usted quiere como romper el hielo en algún lugar, trate de decir algo positivo. La mayoría de gente rompe el hielo o rompe el turrón con un mal comentario, ¿verdad? Y lo peor es que a veces caemos en la corriente, en lo que Dios quiere que hablemos mal de nuestro propio país. Ay, es que en Guatemala siempre ha de pasar eso. Nuestra mente tiene que ser restaurada, renovada, para que la palabra que salga sea palabra de vida para otros, palabra de vida para mí mismo, palabra de vida para mi nación, palabra de vida para todo aquel que esté cerca de mí. ¿Puede decir amén? ¿Quiénes quieren una mente restaurada? Fíjense que los pensamientos son poderosos. Y note lo que dice la palabra en Proverbios 23:7 en la parte A. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué piensas? Ese eres tú. Lo que uno piensa es lo que realmente es. Pero note lo que dice. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Cuando la mente no está renovada, cuando los pensamientos no están sometidos al Señor, entonces vamos a vivir en hipocresía. Vamos a vivir en falsedad. Y vamos a dejar de agradar al Señor. Pero no solo eso. Vamos a darle paso, vamos a abrir una puerta para que el enemigo pueda fraguar ataques más fuertes sobre nosotros. Miren, el enemigo no da golpes si antes no ha preparado una plataforma. Y la plataforma que prepara es nuestra mente, para que cuando él venga con una mentira, nosotros le creamos. Cuando él aborda a Eva, empezó a trabajarle la mente, hasta que logró que ella creyera lo que le estaba diciendo. Y si usted analiza ese pasaje, prácticamente el enemigo primero le estaba metiendo pita para sacar listón. Con que de ningún árbol pueden comer. Él quería saber. Y entonces viene ella y le da la información. Y luego le dice, cuando ella le dice, no, es que Dios nos dijo que si comemos de ese árbol podíamos morir. ¿No se van a morir? ¿Qué era el mensaje escondido en esa afirmación? Dios es mentiroso, Dios les mintió y logró convencerla a ella para que hiciera lo indebido. Y así es como el enemigo empieza a trabajar primeramente nuestra mente. Cuando nos tiene convencidos, cuando nosotros mismos nos sentimos con derecho de pecar. Y miren, el enemigo, cuando tú tienes un conflicto, o lo que hablaba Jimmy el viernes de la ofensa, ¿verdad? Cuando tú tienes una ofensa con alguien y eso no está sanado, el enemigo te puede llegar a convencer
de que tú tienes una justificación para pecar. Tienes la justificación de guardar resentimientos, tienes la justificación muchas veces de agarrar lo que no es tuyo, porque como tú no tienes y el dueño de la empresa tiene mucho, entonces no se va a dar cuenta, pero tú tienes una necesidad. Así comienza el pecado a gestarse en la mente, con argumentos, ¿verdad? Con ideas que vienen a nosotros. Entonces, si usted o yo tenemos lucha con pensamientos negativos, es importante que nos enfrentemos con el hecho de que nuestra vida no va a cambiar hasta que no cambiemos la manera de pensar. Si usted tiene la tendencia a ser negativo, si usted es hipocondríaco, ¿será eso un buen pensamiento o no? Son malos pensamientos que en algún momento nos los transmitieron, la información se quedó ahí metida. Y entonces con cualquier enfermedad usted lo agranda, porque su pensamiento no ha vuelto al diseño original que Dios quiere. ¿Será que Dios quiere que nos mantengamos preocupados? No, Dios quiere que nos ocupemos, no que nos preocupemos, que nos ocupemos en investigar lo que Él piensa de nosotros, lo que dice su palabra, ¿verdad? De toda circunstancia. Fíjense que la iglesia de Filipos, a la que Pablo le escribe en las cartas que vemos como Filipenses, esa iglesia no tenía grandes problemas doctrinales, pero tenía problemas como los que nosotros tenemos, problemas cotidianos, problemas de que hoy no llegó el empleado y me tocó a mí hacer lo que el empleado le tocaba hacer, como que hoy se me dañó un chorro y no apareció un plomero, como que había conflictos entre hermanos. Ese era el tipo de problemas que ellos se manejaban. Pero fíjense que había divisiones en la iglesia causadas por personas que todavía estaban enfermas del alma, con contaminaciones de la mente. Y Pablo escribe esta carta como una guía para la vida diaria y es una guía también para nosotros. Miren, la carta de los Filipenses es toda la Biblia es un tesoro, pero si usted quiere estudiar algo a partir de hoy en la tarde, mañana, agarre esa carta y váyala viendo, ¿verdad? Palabra por palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos esa carta, vamos a notar que el tema que se repite a lo largo de toda esta epístola es regocijaos, es tengan gozo, tengan paz. ¿Por qué? Porque Pablo percibía que todos estaban siendo atacados en la mente. ¿No le ha pasado a usted que de la nada dice, este se me hace que no me quiere? ¿De dónde puede usted discernir lo que hay en el corazón de alguien? Si usted no puede entrar ahí, solo porque lo ve muy serio, pues tal vez tiene problemas, solo porque no le saludó, pero hay gente que en su mente empieza a hacer historias y ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Porque cuando él ya logró contaminar la mente, todo lo vamos a ver mal, porque lo vamos a ver a través de nuestra mente contaminada. Entonces, vemos que para que nosotros podamos vivir una vida de victoria en medio de las dificultades normales, ¿quiénes han tenido problemas? Todos hemos tenido problemas. ¿Quiénes han tenido dificultades unos con otros? Todos hemos tenido dificultades. Entonces, esta palabra es para nosotros. Y en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses dice algo que siempre lo hemos visto, pero que el Señor quiere que hoy usted lo agarre para usted, porque es un mandato. Mire cómo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una orden. Pero nosotros, cuando nosotros analizamos este texto, nosotros pensamos todo lo contrario, porque nuestra mente ya se trabajó.
y se empieza a trabajar desde niño. Todo lo que oímos, ya les dije que la información de los sentidos va directo al cerebro, ¿verdad? Y ahí se almacena, ahí se guarda. Entonces usted va a reaccionar en base a lo que ya tiene almacenado, como una computadora, ¿verdad? La computadora no le va a decir más de lo que tiene en el disco duro, ¿verdad? Entonces, nosotros en este disco duro que está aquí, que a veces es bien duro, entró información que ahora nos atormenta, ¿verdad? Porque son pensamientos contaminados. Entonces pensemos un momento, ¿qué tan alineados a esto están nuestros pensamientos? ¿Qué tan alineado está esto que dice aquí con lo que nosotros pensamos y vivimos diariamente? ¿Verdad? Esta forma que nosotros podemos ver acá es la manera como Cristo piensa. Recuérdense que nosotros estamos restaurados para llegar a ser como Jesús. Él es el modelo, ¿verdad? Y cuando los escultores o los que pintan, están pintando un modelo, están haciendo la obra, pero están viendo el modelo, están trabajando y se dan cuenta, ay no, esta mano no se parece, y la vuelven a hacer. Y así está el Señor. Ay no, mi hermanita todavía le falta un poquito para llegar a ser como Cristo. O le falta un montón, ¿verdad? Y así creo que estamos todos, ¿verdad? Pensemos un momento, ¿verdad? ¿Qué tanto nos falta? Y la Biblia dice que Dios nos ama, ¿sí o no? Pero ¿alguna vez ha tenido problema para creer eso? Cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer por nosotros, de que Él puede suplir nuestra necesidad, que Él puede sanar nuestro cuerpo, que Él puede sanar nuestra alma. Cuando nosotros lo ponemos en duda, realmente estamos dudando de que Él nos ama, de que Él nos cuida. ¿Quiénes son papás? Levante la mano. ¿A usted le parece, usted que ama a sus hijos y que los cuida, que Dios podría hacer mejor menos que usted? El Señor nos cuida. Si usted cuida de sus hijos, el Señor los cuida más. Y es un padre responsable que sabe de qué tenemos necesidad. Pero el enemigo quiere que pensemos lo contrario. Y cuando tenemos pensamientos de duda, estamos dudando de Dios y estamos teniendo un mal pensamiento. Entonces, el amor de Dios está destinado a ser una fuerza poderosa que nos motive a actuar. ¿Por qué el Señor no caía? ¿Por qué el Señor no cayó en la tentación y se mantuvo fiel hasta que todo fue consumado? Porque sus pensamientos estaban enfocados en el plan de Dios que no falla, en Dios que nos ama, en Dios que tiene un plan de salvación. Amén. Y eso es en lo que menos pensamos. La mente está trabajada para pensar en lo malo que está ocurriendo, en lo mal que nos puede ir, en lo malo que nos puede pasar. Y eso es lo que el Señor tiene y quiere cambiar. Entonces, cuando no se ha formado el pleno convencimiento de que le importamos a Dios, de que nos ama y nos cuida, recordemos lo que les decía hace un momento, cómo el enemigo logró cambiar el pensamiento que tenía Eva. Y Eva tenía una comunión con Dios, ¿sí o no? ¿Será que lo veían? ¿Lo veían? ¿Será que lo oían? O sea, Dios caminaba con Adán, lo ministraba su misma presencia y aún así el enemigo logró cambiar su actitud cuando cambió sus pensamientos. Por eso es importante que analicemos qué es lo que estamos pensando. Fíjese que dice, en esto pensad. Y lo primero que nos dice es que debemos de pensar en lo que nos edifica. Tenemos que derribar lo que está ahí
que fue la plataforma que el enemigo preparó desde que éramos pequeñitos, porque desde ahí comienzan los pensamientos. Usted sabe que en el inconsciente está grabado todo lo que usted vivió en el vientre, y eso es comprobable científicamente. Hay personas que el Espíritu Santo ha revelado y que ellos tenían actitudes a situaciones que se dieron cuando ellos estaban en el vientre. Personas que tienen ciertas fobias, ciertos temores profundos. Puede ser que se preparó desde que usted estaba en el vientre. Y recuerdo el caso, y lo conté en una oportunidad, en un libro, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero ahí había un caso de una muchacha que cada vez que entraba a algún salón, en aquel tiempo en los teatros se podía fumar, o ya no, ¿verdad? Pero en ese tiempo en que a ella le pasó eso, ella era violinista. Y cuando iba a debutar y empezaba la luz a bajar y se sentía el humo de los fumadores, se paralizaba y ya no podía tocar. Entonces fue a una consulta psiquiátrica y nada pudieron hacer por ella, hasta que el Espíritu Santo sacó a luz que ella había vivido en la cuna la experiencia de un incendio. Ella estaba en su cuna cuando su papá, que estaba fumando, se acercó a verla y no se fijó que se le cayó una brasa en la cuna y dio la vuelta y se fue. Y la cuna comenzó a incendiarse. Entonces, esa asociación del olor al cigarro y del fuego y la penumbra la paralizaba, ¿verdad? Y eso quedó en su mente. Y hay muchas cosas que nosotros hemos vivido que ni siquiera sabemos y que solo el Espíritu Santo, cuando entramos en comunión con Él, nos las va a mostrar, que están estorbando nuestra vida, que nos hacen ser pesimistas, que nos hacen ser negativos, y por lo tanto nada se abre positivo en nuestra vida. Y miren, no es casualidad que lo primero que pone entre las cosas que debemos pensar es en todo lo que es verdadero. Y muchos de nosotros hemos vivido en las mentiras que el enemigo le transmitió a nuestros padres, crecimos con esas ideas y no en lo verdadero que es la palabra. Pero no solo ahí, sino que a veces estamos angustiados, molestos, solo por suposiciones. Y las suposiciones no siempre son verdaderas. Suponemos algo y eso nos empieza a preocupar. Y eso nos empieza a angustiar, ¿verdad? Y de ahí viene que los esposos o las esposas o los novios o las novias empiezan a registrar el celular porque suponen que algo malo anda por ahí. Y la Biblia nos dice que pensemos en lo verdadero. También hay suposiciones que se forman porque alguien nos dio una información a la cual le llamamos chisme. Cuando tú no has visto algo, mejor no lo repitas, porque esa es la única fuente verdadera, lo que uno verdaderamente vio. Lo que solo le dijeron puede ya estar alterado, ¿verdad? O por la imaginación del que lo contó, o el que le contó al que le contó y el que le contó al otro, ¿verdad? Porque a veces así se hace el teléfono descompuesto. Entonces, creo que la primera pregunta que debemos hacernos cuando estemos agobiados es si lo que nos está preocupando es verdadero. Si realmente es verdad lo que nos tiene tan preocupados, ¿verdad? Nos puede preocupar algo que tengamos acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Alguna enfermedad, alguna imposibilidad, algún tropiezo que estemos teniendo, ¿verdad? Pero ¿realmente será verdadero? ¿Será que Dios no puede hacer algo ahí? ¿Verdad? A veces la persona se siente tonta, fracasada, o simplemente ya la etiquetaron. Es que esa es una celosa. Y de verdad, el espíritu de celos está ahí al punto para que actúe como un celoso o un iracundo. Es que ese es un iracundo, ya
la etiqueta está puesta, el espíritu de ira va a llegar ahí, ¿verdad? Hay cosas en las que nos movemos que son falsas, que están basadas en el engaño del enemigo a nuestra mente. ¿Cuántas veces el enemigo ha logrado torturarnos por medio de un chisme o una suposición? Te llegan con un comentario de que alguien dijo algo de ti, tal vez el que te lo quería decir es el que te lo dijo, ¿va? Y te deja angustiado y preocupado. ¿Y será eso verdadero? Vamos a ver lo siguiente que dice. O sea, tenemos que en realidad ser objetivos y analizar las cosas. Si está pasando algo que yo sé que es verdadero, pero con preocuparme no voy a ganar nada. Si me preocupé, doblo mis rodillas y empiezo a clamar. Señor, tú puedes obrar. La peor noticia que le pueden dar, pero si usted dobla rodillas, el Señor va a poder actuar ahí. Pero si usted comienza a declarar lo negativo, lo peor, lo positivo, lo que no es, ¿qué va a pasar? Va a activar esas fuerzas espirituales para que pase lo que usted está declarando. Luego nos dice en otra cosa que debemos pensar. Entonces ya quedamos en que usted va a analizar primero si es verdad. Amén. Dígaselo a sí mismo. Voy a pensar primero si lo que me preocupa es verdad. Lo siguiente dice, en todo lo honesto. Ahora, ¿qué es honestidad? Honestidad de latín honestitas, honestatis, es honradez. Esta virtud consiste en decir la verdad, en ser decente, en ser razonable y en ser justo. ¿Verdad? Ahí hay algunos ejemplos de honestidad, decir la verdad, ser auténticos. ¿Por qué tenemos que aparentar lo que no somos? ¿Verdad? Vivir de acuerdo a cómo pensamos y sentimos. Y dice también honestidad, afecto personal desinteresado. Usted no se acerca a alguien porque le interesa hacerse amiga de porque es empresario y me puede dar chance. No, ¿verdad? Desinteresadamente amar, ese es ser honesto, ¿verdad? Ser transparente. Entonces el pensamiento del mundo, ¿qué es? Piensa mal y acertarás. ¿No ha oído usted eso? Y entonces la gente anda pensando mal de todo el mundo. Pero eso no es honesto. Que usted está hablando con alguien y usted esté pensando mal de ese alguien. Y la palabra de Dios dice que pensemos en lo honesto. La palabra de Dios nos está ordenando pensar honestamente, con transparencia, con verdad, ¿verdad? Muchos de nuestros problemas con otras personas se deben a lo que nosotros pensamos de ellas. Y tal vez es el diablo que está metido entre los dos, ¿verdad? Y pasa entre esposos, y pasa entre parientes, y pasa entre padres e hijos, entre hermanos, ¿verdad? Porque el enemigo no descansa. La esfera espiritual es real. Y como no la vemos, dudamos de que podamos estar siendo ministrados por el enemigo. Pero créanme que el enemigo trabaja y trabaja duro para destruir. Por eso es que la palabra nos advierte de los chismes, porque los chismes son como lo describe el diccionario. Usted sabe cómo describe el chisme el diccionario. Dice, noticias verdaderas o falsas y comentarios con que generalmente se pretende indisponer. Diga conmigo, indisponer a una o varias personas contra otros. Cuando usted mira noticias en las redes, ¿qué es lo primero? Y oye algo feo que hizo alguien, ¿qué es lo primero que se le revuelve el estómago? ¡Uy, qué cólera! Porque ya lo creyó. Hay que analizar, hermano. El Señor trabajó conmigo esto y me decía, no todo lo que está en las redes es verdadero, no todo es honesto, ¿verdad? Y mire lo que dice la palabra, porque los chismes o las palabras que nosotros decimos son semillas
que se están plantando en un cerebro y tarde o temprano van a germinar, ¿verdad? Cuando usted diga algo, piense qué semilla está sembrando. Si es una semilla del Señor o es una semilla que oyó y que tal vez viene del Seol, ¿verdad? Para destruir. Mire lo que dice la palabra acerca del chisme. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hace el chisme? Predisponer, indisponer y atentar contra la vida de una persona. Y Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Así como está chismeando de otro, va a chismear de ti, ¿verdad? Entonces tiene uno que tener cuidado. No solo de no poner atención, sino de lo que uno repite, de lo que uno dice, ¿verdad? Porque estamos desagradando en Dios. Entonces, antes de predisponernos contra alguien por algún comentario, mire lo que tenemos que pensar. ¿Será cierto eso? Yo no lo vi. ¿Será verdad? Y tal vez es una persona de tu confianza, que tal vez no miente, pero es suelto de lengua y solo repitió lo que le dijeron. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué tanto nos edifica esa información, verdad? Cuando nuestro pensamiento está contaminado, no podemos pensar como Dios piensa. Por lo tanto, no tenemos aún la mente de Cristo. Jesús se lo imagina usted pensando mal, ¿verdad que no? Entonces, Señor, trabaja mi mente, dígale. Trabaja mi mente. Miren, como cristianos, posiblemente pensamos en algunos pasajes de la Biblia cada día, ¿verdad? Pero piensen esto, usted está mezclando los pensamientos buenos con los pensamientos que trae arraigados de toda su vida. Hay pensamientos de orgullo. Yo no me voy a dejar. Ni voy a decir que tengo, porque van a pensar mal de mí. Son prejuicios, ¿verdad? Yo no digo que no tengo dinero. Qué vergüenza que irán a decir de mí. Y tal vez el Señor está esperando que tú digas, necesito que oren porque no tengo provisión. Y ahí te va a llegar cuando rompas ese pensamiento de orgullo en el que has vivido desde toda tu vida, ¿verdad? Entonces, a veces ni siquiera pensamos en la palabra, sino que pensamos en cualquier cosa. ¿No le ha pasado que usted de repente está pensando en un anuncio, está pensando en un producto, no sabe ni en qué está pensando, ¿verdad? Ahí está el peligro, porque el enemigo no para de decir mentiras. Y va a usar personas, y va a usar las redes, y va a usar cuanto medio tenga a su alcance para seguir contaminando la mente, sobre todo la de los hijos de Dios, porque lo de la gente mundana piensa como quiere. Pero nosotros estamos siendo formados a llegar a pensar como Cristo piensa. ¿Puede decir amén? Veamos este pasaje que está en Marcos capítulo 4, verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Cuando dice mirad lo que oís, ¿qué entienden? Fíjense bien en lo que oyen, porque puede haber un peligro en lo que oímos, ¿verdad? Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces somos fáciles para creer lo malo que nos dicen de otros, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos sido o somos el centro del chisme, ¿cómo nos hemos sentido? A veces destruidos, tristes, ¿verdad? Si nosotros meditamos en lo que dice el Señor en ese pasaje, por el oído pueden entrar malas semillas y va a haber una consecuencia si nosotros juzgamos mal. Es que esta habla de mí. ¿De dónde? Ni atención le pone a la palabra. ¿De dónde sale eso? De la mente contaminada, de que los pensamientos no están sometidos,
sino que los pensamientos te están sometiendo a ti. Eso es lo que el peligro, ¿verdad? Que los pensamientos nos someten a nosotros. Entonces, mientras más tiempo pasemos pensando en la palabra, más poder y capacidad vamos a tener para vencer los malos pensamientos. También mientras más tenemos comunión con el Señor, más revelación vamos a tener y vamos a poder entrar a vivir más en el Espíritu que en la carne. Los malos pensamientos no solo nos pueden contaminar, sino el alma, sino enfermar el cuerpo. Hay gente que está enferma porque le dio rienda suelta a la mentira que el enemigo le dijo y está creyendo. Y mire, no sé si le ha pasado, pero usted está enfermo o tiene a alguien enfermo y mira o le cuentan algo grave que le pasó a alguien que tenía lo que usted tiene. Sí, y miren, nosotros tenemos una anécdota entre la familia porque mi mamá siempre tenía una amiga que le había pasado lo peor. Mi hermana, una de mis hermanas tenía un nacido en la rodilla y le empezó a crecer y a crecer y a crecer y llegó a ser una gran bola infectada. Y mi mamá, ay no mija, tenés que ver eso, porque yo tenía una amiga que así empezó, mira, y le cortaron la pierna. Mi hermana pidió cita al médico y lo más divertido es que dice que cuando la llamaron entró temblando y le dice al doctor, me vas a tener que cortar la pierna. ¿Qué te pasa? No, ni siquiera te he revisado. Pero ella pasó todo el fin de semana con esa información. A veces no, mamá, fíjate que el nene tiene fiebre. Ay, hay que ver eso, porque a no sé quién, yo tenía una amiga que su hijo tenía fiebre y era meningitis y se le murió. Ay. Miren, mi mamá tenía ese problema que en lugar de ayudarnos nos dejaba temblando. Y uno dice, son cosas de las viejitas de antes, pero era la mente contaminada de las experiencias vividas, de lo que las amigas le contaban. Y eso es a lo que le dimos cabida más que a lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Como lo que tenemos en la mente. Y mucha gente por los malos pensamientos se llega a enfermar. Yo estaba leyendo que muchos de los problemas fuertes, como la famosa, ¿cómo se llama? Fibromialgia, viene del estrés. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Qué es el estrés? A ver, que alguien me diga, ¿qué es el estrés? Es unos nervios alterados por todo lo que te estás imaginando o por lo que estás viviendo y que no logras hacer, metas inalcanzables, estás en un estrés horrible y eso te enferma el cuerpo. No te deja meditar en la palabra del Señor. Entonces, eso te está controlando. Entonces, ¿quién está sometido a quién? O está sometido tus pensamientos a lo que la palabra dice, que lo que sí es verdadera, o estás sometida a las mentiras del enemigo y todo te enferma, todo te angustia, todo te preocupa y no vives la vida abundante que dice el Señor, porque estás bajo el diseño del enemigo, que es de robar, matar y destruir. Ya te robó la paz, ¿verdad? Ya te destruyó el cuerpo porque te estás enfermando y lo que quiere es matarte, ¿verdad? ¿Cómo? Astemia, ¿qué es eso? Lo que produce esculapio. Ay, sí es cierto, usted nos dio un estudio de eso, ya se me había olvidado la palabrita. Bueno, vamos a ver lo siguiente que dice que debemos de pensar. Entonces ya vimos primero, la verdad. Segundo, lo honesto. Ahora vamos a ver lo que sigue. Lo justo. Si antes de dejar que nuestra mente empiece a trabajar, nos hiciéramos la pregunta, ¿es justo delante de Dios lo que estoy pensando? Yo creo que nos evitaríamos muchos problemas. Vamos a ver, la palabra justo, que es un vocablo latino justus, derivó en justo. Es un adjetivo que se emplea para nombrar lo que está de acuerdo a la justicia, ¿verdad? Lo que es ecuánime. Lo justo es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. A veces la idea que estamos expresando no es tan imparcial.
porque nos alegra que a alguien le esté pasando algo porque ese alguien tuvo un problema conmigo. Entonces hay una alegría ahí escondidita, como diría la doctora Calle, que su mamá les decía, fíjate que ya perdoné a fulano, pero tengo una rabiecita ahí escondidita. Y a veces nosotros tenemos un gocecito ahí escondidito por el mal ajeno, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo ha trabajado en nuestra mente y no es justo. Entonces, ¿a quién podríamos llamar que es una persona justa? Cuando alguien actúa de una manera equilibrada. A veces ni los jueces son justos, cuando debieran serlo, ¿verdad? Son parciales, se parcializan, más si les pasan plata. Ojalá que no me va a estar viendo ninguno por ahí. Eso sí, seguro que sí. Ahora, si yo comienzo a angustiarme por algo malo que ni siquiera ha pasado, ¿será justo pensar que Dios no tiene cuidado de mí? ¿Verdad que no es justo? Si él ya lo dio todo, ¿será justo pensar que por qué a otros les da y a mí no? ¿Que por qué otros se sanan y yo no? ¿Será justo? Él ya lo dio todo, entonces no es justo, ¿verdad? Y a veces pensamos en cosas injustas. Vamos a ir avanzando. ¿Qué otra cosa dice que debemos de pensar? Ya vimos la verdad, lo honesto, lo justo. Ahora vamos a ver otra cosa. Lo puro. ¿Qué es lo puro? Algo que está libre, exento de contaminación, ¿verdad? Miren, cualquier cosa que tiene una mezcla ya no es pura. Entonces, algo que está exento de mezcla, que no incluye absolutamente nada, como quería Hitler, una raza pura, ¿verdad? Que no tiene mezcla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pureza del agua de este lago se puede ver a simple vista, porque se ve agua pura. Pero yo no sé si vieron una noticia que andaba circulando en las redes de un chorro negro que estaba cayendo en la catarata que va para Titlán. No, para Titlán, aquí en Guate. Y le estaban echando la culpa a los incendios. Pero salió un experto diciendo que definitivamente no era producto de un incendio porque tenía olor a alcantarilla. Entonces estaban tirando las aguas negras al lago de Atitlán. ¿Qué estaban haciendo ahí? Contaminando ya para que el agua no sea pura. Y eso es exactamente lo que el enemigo hace. Tirarnos el chorro de información contaminada para que nuestros pensamientos ya no sean puros, ¿verdad? Nosotros vamos a poder alcanzar un grado de pureza cuando nos metemos con el Señor y dejamos por un lado esa información de chorro negro, de alcantarilla, que el enemigo está tirando a nuestra mente constantemente, porque una catarata es un río que no para. Imagínense las cantidades de contaminación que está llevando un río a un lago. Si es la fuente, es lo que alimenta. Y nosotros nos dejamos contaminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar que necesitamos una mente pura. La pureza es un término que se utiliza de manera muy frecuente en lo que es el ámbito de los metales preciosos. Los expertos, los conocedores examinan un metal para ver o una piedra, para ver qué tan puro es, y en base a la pureza, ¿qué es lo que se determina? El valor. Pues nosotros tenemos quien nos está evaluando constantemente y el Señor nos lo ha dicho. He venido a medirlos, he venido a pesarlos. El Señor está evaluando qué tan puro está nuestro corazón, qué tan pura está nuestra mente, ¿verdad? Por eso es que si entendemos que no pensamos bien ni de otros, ni de nosotros, ni de Dios, y que le damos crédito a todos los chismes, necesitamos que el Señor venga a purificar. Entonces, cuando hablamos, Señor, purifícame. Hay hasta un canto que dice, purifícame como el oro. No como un niño que pensaba, ¿por qué tienen que purificar al oro?
¿Verdad? Porque él oía así, que había, purifícame como el oro. Sí, ¿por qué hay que purificar al oro? Necesitamos, en realidad, que nos purifiquen la mente y purificar al oro que habla a través de nosotros, ¿verdad? Eso sí. Entonces, pensar en accidentes, en enfermedades, en muerte, en pobreza, son pensamientos contaminados. Y el enemigo maneja a las personas en base al temor que él logra infundir. ¿Quiénes han manejado temor y necesitan que Dios los purifique? Porque el Señor quiere ministrar hoy, ¿verdad? Él quiere ministrar nuestra mente que se llena de temores, ¿verdad? No sabemos cuántas veces nos llega a ministrar el enemigo en sueños cuando estamos bien dormidos, a través de pesadillas, y despertamos con ideas que antes tal vez no teníamos, ¿verdad? Lo siguiente que dice, en lo que tenemos que pensar, es en lo amable. Y amable es aquello que se puede amar fácilmente. Eso es lo amable. Entonces, pensar en lo amable es una invitación que el Señor nos está haciendo a pensar en la palabra de Dios, a pensar en Él, a meditar. Cuando usted lee un pasaje y comienza a imaginarse cómo estaba el ambiente, cómo el Señor actuaba, cómo el Señor pensaba, cómo se movía, pues obviamente es digno de amar, ¿verdad? Se puede amar fácilmente. Entonces, ¿por qué vamos a fijar nuestros ojos y a perder nuestro tiempo en la persona que nos hizo daño, por ejemplo? No estamos pensando en lo amable, sino al contrario, ¿verdad? Y entonces, si esa persona que me hizo daño, o que yo creo que me hizo daño, ocupa mis pensamientos todo el tiempo, eso representa un peligro para mí. Y no creo que valga la pena ocupar mi mente en alguna persona que nos haga daño, ¿verdad? Más bien debemos de pensar en Jesús y pensar que Jesús también ama a esa persona que nos hizo daño y que Él quiere transformar. Pero si estamos alimentando, es que qué bárbaro lo que me hizo, y tal vez fue hace 30 años o más. Es que lo que me dijo no lo puedo olvidar. Piensen lo que es fácil de amar. ¿Puede decir amén? ¿Y quién es el fácil de amar? Jesús, ¿verdad? Entonces, otra cosa que dice, en lo que es de buen nombre. El buen nombre tiene que ver con la reputación de una persona, ¿verdad? Entonces Dios nos está exhortando a dejar por un lado lo que afecta a la reputación de alguien. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en las personas que han hecho o que están haciendo, podemos caer fácilmente en la condenación y en el juicio. Claro que hay personas que están en pecado y es inevitable verlas, pero lo que debemos hacer es, ok, Señor, me duele en mi corazón, sobre todo si usted las ama, ¿verdad? Porque eso es importante también. Dice que uno no tiene derecho de exhortar a alguien si no lo ama. Y a veces andamos exhortando y caemos mal, ¿verdad? Dicen que consejo no pedido nunca es bien recibido, ¿verdad? Y nos metemos en problemas porque, ¿por qué da un consejo usted? A ver, ¿por qué da un consejo usted cuando? A ver, exacto, a veces por chute, dice el pastor, no lo dije yo, que consta. Solo lo repetí. A veces sí. Simple y sencillamente porque yo pensé, a ese patojito tan maleducado lo debieran de educar, y entonces voy hoy y lo quiero corregir y meto la pata, porque no es mi hijo. Y el único que tiene autoridad para corregir a un niño es el papá o la mamá, ¿verdad? O el pastor, dice Julito. Está bueno, pastor, le doy permiso que corrija a los míos hoy. Pero miren, cuando alguna información que nosotros tenemos
Y es que miren, hoy también está la tendencia al otro lado de la balanza, ¿verdad? De que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero cuando nosotros estamos escuchando algo que está dañando la reputación de alguien, mejor guárdeselo y remítaselo al Señor, porque le va a causar contaminación a la mente. Cuando usted mire a ese alguien, ay, ya me dijeron que este es ladrón, ay no, es que este estuvo en la cárcel. Es la reputación de alguien. Y hoy se da mucho y llegan en las redes y la gente lo comparte y ni le consta. Cuando le llegue un chisme de que alguien hizo algo, piense si usted está juzgando como Dios quiere o no, ¿verdad? Porque, rápido, compartir y se lo manda a todos sus contactos. Fulano de tal es un ladrón, miren. Y tal vez es un chisme, ¿verdad? Está dañando la reputación de alguien, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está exhortando a que pensemos equilibradamente, justamente, rectamente, amén. Luego dice, si hay virtud alguna, vamos a analizar el significado de la palabra virtud. Dice que es disposición de las personas para actuar de acuerdo con las normas morales, honestas, leales, transparentes. También es la capacidad o facultad de alguien o algo para producir un efecto beneficioso. Por ejemplo, ese ungüento tiene la virtud de quitarme el dolor. Está hablando bien, ¿verdad? Esa persona tiene la virtud de hacerme aterrizar. O tiene la virtud de que ora por mí y me calma, ¿verdad? Hay personas que tienen virtud que nos favorece a nosotros, ¿verdad? Entonces, también dice que es la característica o propiedad que se considera buena. Mire a la persona que tiene al lado y piense cuál es su mayor virtud. Solo piénselo, no lo va a gritar en público porque si piensa mal ya. Pero todos tenemos alguna buena virtud. Pero ¿qué pasa con el pensamiento contaminado? Usted se va a enfocar en los defectos que tiene su esposa, su esposo, sus hijos, pero ¿qué virtud tienen? Tienen virtudes, ¿sí o no? Y entonces en eso debemos de enfocarnos, en la virtud, si hay virtud alguna, ¿verdad? Alguien me hablaba de una persona que hace la limpieza y me decía algo buenísimo. Mira, es lenta para la limpieza, es lenta, pero su mayor virtud es que es rehonrada. Eso es lo mejor que puede tener alguien del servicio, ¿verdad? Que sea honrada. Que sea lenta no importa, la cosa es que lo haga. ¿Verdad? También es una inclinación natural a hacer el bien. Hay gente que tiene la inclinación natural de ser bondadosa, ¿verdad? Estar pendiente de lo que necesitan otros. Entonces entendemos que debemos enfocarnos más en las virtudes que en los defectos. Cuando empezamos a buscar las virtudes, el enemigo va a ir perdiendo terreno porque él quiere que veamos los defectos. ¿Qué nos va a administrar a nosotros a alguien a quien solo le estamos viendo un defecto? Cólera, nos va a caer mal, se va a contaminar nuestra mente, ¿verdad? El Señor nos invita a fijarnos en las virtudes de las personas. Luego dice, si algo digno de alabanza. ¿Qué es la alabanza? Es el producto de hacer afirmaciones positivas sobre una persona, sobre un objeto, sobre una idea, ya sea en privado o públicamente. Entonces, la alabanza tiene que ver con la aprobación que nosotros le damos a las personas. Hay gente que como solo se fija en los defectos, jamás aprueba a nadie. Ay no, ese no. Ay no, este tampoco. Este no puede. No, este mejor no, mejor lo hago yo. ¿Será que está pensando en algo digno de alabanza?
Las personas tendrán algo que se les pueda alabar, algo que se les pueda decir, ver bonito, ¿verdad? Mire, cuando los malos pensamientos vengan a nuestra mente, nosotros debemos de luchar y tratar de pensar en lo que dice la palabra y no en lo que el mundo dice o en lo que estoy acostumbrado a pensar. No es fácil. Para nosotros es imposible, porque ¿sabe cómo es eso? Usted sabe cómo hacen los resortes. Ahí sí que calientan el hierro a una manera y lo moldean a que tenga esta forma así. Y así hemos sido nosotros trabajados. Y el Señor tiene que darle la vuelta al revés. A algo que ya está tan duro como un resorte. Para el ser humano es imposible. Pero si nosotros reconocemos que nuestros pensamientos están contaminados y decidimos someterlos al Señor, la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para vencer los malos pensamientos, para someterlos? En primer lugar, traer en cautiverio los pensamientos a Cristo. Eso es someter, cautivar. Bueno, estoy pensando mal, te tomo preso y te someto a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo, a obedecer lo que aprendí el domingo, ¿verdad? Cómo debo de pensar. Pablo dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, y eso muchos lo hemos oído, porque las armas de nuestra milicia no son, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza, destruyendo especulaciones, dice esta versión, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Se me olvidó anotar qué versión era y ya no me acuerdo, pero me gustó, por eso que decía, poniendo todo pensamiento en cautiverio. Hermanos, los pensamientos están destruyendo a muchos. Tenemos que meterlos presos porque son delincuentes, nos están haciendo daño. La palabra pensamiento, fíjense que viene del griego noema, y esta palabra denota percepción, propósito, intelecto, disposición y mente, y todo eso tiene que ser llevado en cautiverio a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros ponemos todo nuestro corazón y nuestras fuerzas en hacerle caso a la palabra, que no entra por aquí, se sale por acá, sino que algo queremos trabajar, las cosas van a funcionar. El problema de la mayoría es que ni la administración les funciona, porque el Señor les da una instrucción y no la hacen. Entonces, ¿cómo va a funcionar la palabra si no la ponemos por obra? ¿Verdad? Y vemos que muchos sí están cambiando. Posiblemente se están metiendo más con el Señor. No es que sean preferidos, no es que sean los favoritos, eso no existe en el reino, ¿verdad? Pero sí hay gente que su prioridad es el Señor. La capacidad de la mente es grandísima. Nosotros podemos pensar en muchísimas cosas, ¿verdad? Y puede ser llevado a lugares prohibidos, al resentimiento, puede ser llevados a la condenación. Pudiéramos decir que cuando la mente da lugar a los malos pensamientos, después de que se conciben, llegan hasta el punto de provocar muerte espiritual. Hay gente que dice, yo no oigo a Dios. Necesita avivarse, porque sus pensamientos están tan contaminados que no oye la palabra del Señor, no oye cuando Él le habla, ¿verdad? El segundo paso es orar. Orar, orar, orar. La práctica de la oración es lo que nos va a ayudar a poder vencer esos malos pensamientos. Hay gente que se le pregunta, ¿cuánto tiempo ora? Ay, es que no tengo tiempo. Mire, salgo tan corriendo que no tengo tiempo. Y se va en el carro oyendo noticias. Todos los crímenes, el diablo exhibiendo todo su trabajo, ¿va? Violaciones, crímenes, asesinatos, bueno,
usted ya sabe, ¿verdad? Accidentes. Entonces, ¿de qué información se está llenando la mente? ¿De positivo o negativo? Pero si su práctica es la palabra de Dios, aunque sea un versículo, pero bien meditado y bien vivido y orando ahí, obvio que van a haber cambios en la mente. La palabra de Dios dice en Mateo 26:41, velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dijo Jesús de la carne? Que la carne era débil. Y usted alimentándola, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, ya vimos, tomar cautivo los pensamientos, orar. Lo siguiente, estudiar la palabra de Dios. Son cosas tan básicas. Y yo digo, Señor, ¿por qué nos insistes? Y el Señor me dijo, ¿por qué no lo hacen? Hay gente que puede tener 30 años, pero ora 5 minutos. Tiene 30 años de venir a la iglesia, pero no tiene tiempo para el Señor, solo el domingo ora. No puede crecer. Definitivamente no, ¿verdad? Entonces tenemos que orar, estudiar la palabra de Dios. Hay poder en el estudio y en la práctica de la palabra. ¿Quiénes creen que la palabra de Dios lo puede transformar? Definitivamente sí, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente algunos beneficios que nos da el estudiar la palabra del Señor. Primero, nos ayuda a no pecar contra Dios. Salmo 119:11. Segundo, lograr el ser personas felices. Ahí lo tiene todo. Lograr la sabiduría e inteligencia que Dios requiere de nosotros. La palabra da sabiduría. Y lograr el crecimiento espiritual que Dios desea. Vamos a ver lo que nos dice, ahí tampoco anoté, bien, aquí sí. Proverbios 4:23 en la palabra de Dios para todos. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Estamos acostumbrados sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero me gustó esta versión porque habla de lo que iba yo a hablar hoy, ¿verdad? Cuidar los pensamientos porque ellos controlan nuestra vida, ¿verdad? Entonces, termino con una reflexión. Cambia tus pensamientos y cambiarás tus emociones. Cambia tus emociones y cambiarás tu actitud. Cambia tu actitud y tu vida cambiará. Jesús quiere cambiar nuestra vida, que quizás ha sido una vida de derrota, porque no logras controlar algo por una vida abundante. Entonces voy a pedirte que en este momento nada te distraiga, porque el Espíritu Santo va a ministrar. Aquí no se trata de lo que yo voy a decir, se trata de lo que el Espíritu Santo va a hacer en el interior de cada uno de nosotros. Amén. Conéctate con el Espíritu de Dios. Desconéctate de lo que te distrae, del mal pensamiento de que, esto lo dijo por mí porque algo sabe. No, hermano, eso es pensamiento contaminado. Deja que el Espíritu de Dios venga a ministrarte. Padre Santo, bendito tu nombre. Estamos en tu presencia, Señor. Todo está destapado delante de ti. Tú conoces hasta el más íntimo de nuestros pensamientos y sabes lo que hacemos, lo que decidimos en base a nuestros pensamientos. Entrégale al Señor esos malos pensamientos de que te sientes juzgado, criticado, señalado. Ese es el diablo que te está señalando. No eres tan importante como para ser el centro de la crítica, del odio, del señalamiento. Dile al Señor que le entregas esos pensamientos, que quieres que se limpie tu mente. Tú quieres que el Señor hable a tu vida y quizás nunca has logrado escuchar su voz porque estás contaminado. Señor,
La restauración de mi vida depende de lo que yo piense y de lo que yo sienta. En esta hora, Padre, te doy la libertad de subir a mi mente consciente todo aquello que me contaminó, todo aquello que pensaba mi madre, mi padre, y que era lo que me hablaban, y se enraizó en mi mente más que lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que desarraigues todas las semillas malas que durante mi caminar en la vida han sido sembradas y hoy me hacen pensar mal. Dígale al Señor, desarraiga los pensamientos contaminados que me producen ira, que me producen dolor, que me producen enfermedad, que me producen declarar palabras negativas, que me producen envidia, que me producen todo lo que usted pueda sentir. Entrégueselo al Señor. Padre, queremos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Limpia nuestros pensamientos, Señor. Desde lo más profundo, ahí donde fueron sembradas las palabras que hoy no nos permiten pensar como piensa Jesucristo. Límpianos, Señor. Queremos vivir una vida abundante, queremos tener paz unos con otros. Queremos tener armonía, Señor. Queremos estar conectados contigo, Señor. Limpia nuestros pensamientos, purifícanos. El Señor me dice que hay muchos contaminados de violencia porque sus sentidos, con lo que ven a través de la televisión, de las redes, están contaminados de violencia. Renuncie a toda violencia. Violencia verbal, violencia física. Renuncie a todo lo que pueda haberle contaminado, a toda la malicia que a veces uno mira en las películas, en las novelas, en las series. Padre, en el nombre de Jesús, saca toda la información contaminada que entró a mi vida y que yo ahora espero las cosas incorrectamente. Aún predicaciones que no están saturadas de tu espíritu y que me han movido a la codicia de sembrar para poder recibir, quítalo, Señor, porque yo siembro porque te amo, por gratitud, porque se necesitan cosas en tu obra, no por recibir. Señor, en el nombre de Jesús, vacía hoy, limpia nuestros pensamientos para que podamos ser llenos de lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por lo que has hablado a nuestra vida, por lo que has ministrado, Señor, por lo que tu Espíritu Santo comenzó a hacer hoy, que reconozco que tengo malos pensamientos. Hoy te pido, Señor, los someto bajo tu autoridad y bajo tu poder, Señor. Y te pido que sigas trabajando en mí, en mi interior, para que yo pueda ser una persona sana, una persona que lleva bendición a donde quiera que va. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron del Señor en esta mañana? ¿Cuántos siguen pensando igual? ¿Ninguno? Gloria a Dios. Esperemos que no. Acuérdense que no es por lo que digamos, sino por lo que las personas miren en nosotros. Por nuestros frutos nos van a conocer. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos se alegran de comer? ¿Cuántos tienen la bendición de recibir alimento? Yo creo que todos. Hoy hemos recibido alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y no sé si lo que comió hoy le va a alcanzar para toda la semana. De usted depende, en función a lo que hoy comió, seguir buscando la fuente de alimentación. Y Padre, en esta hora yo vengo a poner a este pueblo delante de ti, Señor.
Tú conoces los escenarios de nuestra vida, Señor. Conoces cuáles son nuestras virtudes y conoces cuáles son nuestras debilidades. Por favor, Señor, fortalécenos en medio de nuestras debilidades, para que cuando vengan, Señor bendito, la provocación y el hostigamiento a querer albergar pensamientos cautivos en nosotros, Señor, tengamos la fortaleza y la autoridad para reprenderlos, Señor, y someterlos al dominio tuyo. Por eso, Señor, en esta hora yo vengo a declarar la bendición del Padre sobre este pueblo, Señor, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, denle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Y trate de no contaminarse. No voy a ver televisión, está bien. Trate de no ver mucha televisión, pero no trate de ver mucha televisión para estar conectado al teléfono. Desintoxíquese un poco. Llénese de la naturaleza, mi amado hermano. Llénese de las cosas que Dios ha dejado, para que sus pensamientos también sean pensamientos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos miércoles y viernes a través de las plataformas. Que el Señor les bendiga. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama. Levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama. Levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele
Niña, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta y